en 678. A 60 años de la muerte de Eva. A las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, la victoria, la victoria. La estafa de Clarín a los jubilados. Flojísima argumentación del grupo. Cuando las AFJP eran privadas, todas las AFJP compraron más de 25 millones de acciones del grupo Clarín. Esas acciones se compraron por 609 millones. Hoy solo valen 200 millones. Estos son los que enjuician y los que dicen qué mal que se gastan los dineros de los jubilados. Diario Clarín. El grupo Clarín reiteró su rechazo a las acusaciones. Las razones por las cuales el precio de las acciones se ha visto afectado en los últimos años las conoce muy bien el gobierno nacional. Una afecta a todas las empresas que operan y cotizan en el país y es el deterioro del clima para las inversiones y de la seguridad jurídica en la Argentina. Son tan mentirosos, tan repugnantemente mentirosos, que se afilian a lo que ahora supuestamente además para ellos ocurre en el país. Pero supongamos que es cierto, que ahora el país se viene abajo y que por eso las acciones no valen tanto. Mentira. Al otro día las acciones no valían lo que ellos dicen. Todo lo que dicen en el comunicado es mentira. Feynman versus Diego y el Che. Tras deschavar 678 quién inspira a Eduardo, el periodista se llamó a silencio. El Che es el mártir que tengo yo. Para mí ni San Martín, ni Belgrano, ni... Para mí el Che. Con la pelotita, fantástico. Ahora, en historia argentina, 0. Yo tengo un libro acá para regalarle a Diego Armando Maradona, que creo que va a venir al canal. Este libro es imperdible, Maradona, ¿eh? Le hablo al señor Diego Armando Maradona. Porque seguramente la tenés adentro. Digo, la biblioteca en tu casa la debes tener seguro. Y este libro te vendría bárbaro en la biblioteca. El canalla. La verdadera historia del Che. Veamos brevemente quién es Nicolás Márquez, el ideólogo de Feynman. La presentación de un libro suyo en el año 2006 contó con la presencia de Neustadt y del genocida y recientemente condenado por robo de bebés, Reinaldo Viñone. Vamos a darle la bienvenida al doctor Nicolás Márquez. Muchísimas gracias, muchas gracias Agustín por hacerme partícipe en este momento tan importante para él y también para todos nosotros, porque es un acontecimiento que a todos nos... Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré
cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de Vitistas Notis. Multitudinario acto recordatorio. Tal vez muy pocos entendieron aquel otro 25 de mayo cuando dijo un día volvimos. Y es que volvimos para que Eva Perón, que había prometido volver y ser millones, cumpliera con su propia profecía de volver a una Argentina diferente. Ella ha vuelto 60 años después para incorporar a millones de pibes a la dignidad de la asignación universal por hijo, para que los padres no tengan que mendigar un guardapolvo o un par de zapatillas o un cuaderno para llevar a sus hijos a la escuela. 2. Almodóvar, un artista militante. Las salas de cine están intentando ponerse al día de acuerdo con las nuevas tecnologías, y lo cual significa una especie de agonía que con la subida del 13% yo creo que va a precipitar que se cierren muchas salas. Lo peor de todo esto es que tengo la impresión de que además no va a servir de mucho, excepto para hundirnos un poco más. 3. Deportistas olímpicos con las abuelas. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980. En esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. Agranda 678. Aunque ante la gigantesca verdadera cadena nacional, a veces luzca como un chisito. Vos sabés que si sumás todos los números de atrás para adelante, adelante para atrás, te da la profecía 666. Mira, 1, 2, 3. ¿Cuánto sumalo? 6. 4, 5, 6. 12. No, 4, 5, 6. 15, 5 más 1. 6. Bueno, 6, 7, 8. No hagas propaganda. No me entendés. No te entiendo. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el Muy bien, cielo. muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Qué tomaron? Cálmense un poco. Bien, aquí estamos. El programa que sí comprende las cuentas que hace Jacobo Vinograd y otras cosas que también comprendemos. Bienvenidos, amigos. Hoy tenemos una visita lindísima, que es la señora Tati Almeida, que es miembro integrante de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias, Tati, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, gracias. También nos visita el señor Hernán Brienza, que es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, editorialista del diario Tiempo Argentino, está en Radio Nacional haciendo Mañana Más con Galende. Y tenés... Argentina tiene historia Argentina tiene historia a esta hora, pero hoy no fui. Claro, de 9 a 10. Sí.
Y ahora viene... Se imaginarán cómo estarán mis compañeros de felices. Felices. Un día de tranquilidad. Y acá tengo el último libro de Brienza, que ya tiene varios en su haber. Este es El Éxodo Jujeño, la gesta de Manuel Belgrano y un pueblo por construir una nación. Se cumplen 200 años, ahora el 22 y 23 de agosto, y tenía ganas de homenajear desde Buenos Aires a los verdaderos constructores de la independencia argentina, que son los pueblos norteños. Cuando digo los pueblos norteños, digo de Tucumán hasta La Paz, porque es el mismo teatro de operaciones, el Alto Perú, el que independizó a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también hablar de la gesta de un pueblo y de la decisión de un hombre como Belgrano, que se convirtió en un verdadero líder popular cuando no estaba preparado, cuando era un simple abogado, se terminó convirtiendo en, para mí, el hombre político más interesante, junto con San Martín, junto con Artigas, de esa década que va de 1810 a 1820. Investigando para el Éxodo Jujeño, comprendí muchísimas cosas de por qué Belgrano despertaba tanta admiración en personas a las cuales uno respeta. Bien, ¿este es para mí? Ese es para vos. Es lo único que me interesa. Y lo voy a leer porque siempre me pareció increíble la historia del Éxodo Jujeño, es una cosa que no pasa mucho, digamos, ¿no? Vamos al primero de los informes. A 60 años de la muerte de Eva, se ríe aquella. La vigencia de un debate. A 60 años de la muerte de Eva, la absoluta vigencia de un debate. No espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Sabe que no hay otra cosa en el mundo. Es el amor de Perón y de mi pueblo. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Dice, creo en los fanáticos porque los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. El fanatismo de Evita tiene que ver con su amor desmesurado por los pobres, con su sensibilidad increíble para recibir en su corazón y captar la injusticia del sistema en que vivía. La limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna sea más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. La limosna y la beneficencia son, para mí, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. Bueno, si me lo permiten, quisiera que brindemos por el placer de recibirlos en nuestra casa, por la amistad, por el cáncer. La Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Christian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí se da el gusto de insultarlos de frente.
Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Quiero contarles una anécdota, que es que, por ejemplo, bueno, todo el mundo, todos los peronistas sabemos que las señoras de la alta sociedad escupían el departamento de Posadas, ¿no? Por desprecio, por odio a Eva. Y un día estábamos filmando en pleno Barrio Norte y nos tiraron huevos. Y es genial, yo lo cuento porque es genial. Qué buena, ¿no? Después sí. Evita dijo, y lo dijo para siempre, yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza. Vamos a brindar con el Menem, ¿sí? ¿Cómo no? El otro Caballo, si quiere sumarse, con gusto. Sí, vení, Mingo. Hacele un poco de publicidad a mi vino. Felicitaciones. ¿Vieron cómo me peiné hoy por ser el día de 26 de julio, aniversario de la muerte de Eva Perón, mi ídola, ya saben? Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Sí. Yo nunca había votado justicialista. El justicialismo nunca fui justicialista en mi vida, pero me pareció que había que apoyar este plan y sobre todo acaba el plan económico y voté por Menem, sí. Por primera vez voté el peronismo. Gracias, bueno, muchas gracias. Contrario. Eva Perón, mi ídola, ya saben. Entonces dije, bueno, ¿qué hago, Dios mío? Entonces dije, bueno, me voy a peinar como ella. Muchas veces Evita dice, es mi propia militancia la que me está matando. Me estoy quemando a mí misma en la lucha en que estoy llevando. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Feliz se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades. Si pudiera yo entregarme sin medida a una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios, si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva y es mejor de lo que soy. En 1952, Argentina llora la muerte de Eva Perón. Para rendirle homenaje, el Banco Central pide a Casa de Moneda un billete conmemorativo. Renato Garrasi esboza un retrato exquisito sobre el que se organiza el diseño. Pero fallece al poco tiempo y el proyecto queda inconcluso. Cuando vino el autodenominado Revolución Libertadora, golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional del general Perón, un empleado de la Casa de la Moneda lo escondió atrás de un mueble de la Casa de la Moneda, como si fuera una suerte de embute. Pero la historia va a rendir justicia al billete y al legado de Eva. En la Argentina del siglo XXI se produce un milagro. Los croquis reaparecen y son recibidos con alegría. Sin titubear, el gobierno decide concretar el homenaje proyectado en 1952, consagrando a Evita un nuevo billete de 100 pesos. 60 años después de su desaparición, el legado de su obra es evocado en un proyecto sin precedentes. Este es el nuevo billete de 100 pesos. Eva Perón, 60 años. Un billete de 100 pesos que llevará la imagen de Eva Duarte de Perón. ¿Ya era hora o no? Sí, era hora que fuera reconocida porque en verdad Eva significó, sobre todo para las mujeres argentinas, fue ella quien encabezó y culminó la lucha por
por los derechos políticos, digamos, a partir de su gesta, las mujeres argentinas pudimos votar, y no solamente eso, sino también ser elegidas. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. De manera que hoy haya cantidad de mujeres, inclusive nuestra presidenta de la Nación, ejerciendo ese cargo, bueno, tiene que ver con la lucha de Eva, ¿no? Me viene a la mente también algún momento muy importante, allá por el 25 de mayo del 2006, donde hicimos una inmensa movilización en la Plaza de Mayo, y él habló, recuerdo que empezó ese discurso muy emocionado, era la primera vez que hablaba en la Plaza de Mayo. Creo que luego nunca más volvió a hacerlo. Y dijo en sus primeras palabras: y un día volvimos. Compañeros y compañeras, y al final, un día, volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presencia al pueblo argentino. Tal vez muy pocos entendieron aquel otro 25 de mayo cuando dijo un día volvimos. Y es que volvimos para que Eva Perón, que había prometido volver y ser millones, cumpliera con su propia profecía de volver a una Argentina diferente. ¿En qué momentos fue Eva Perón una mujer intransigente? Bueno, en muchos momentos. Era una mujer que no le gustaba que no reconozcan lo que estaba haciendo, una mujer que se sentía fuertemente atacada, cosa que es cierto, de entrada la atacaron muchísimo, primero por su condición de mujer, ¿no? A ella le molestaba mucho que la califiquen por su condición de mujer, ella decía que esos calificativos eran arcaicos y patriarcales. ¿Qué tienen contra Eva? Me pudre tanta hipocresía, ¿qué quiere que le diga? No sé, ¿qué quieren que haga? Que dé el ejemplo, nada más. Este es el ejército del general San Martín. No sea ridículo, hombre. No es la mujer que se espera al lado de un hombre con su responsabilidad. Es una comediante, Juan, y si quieres una Duarte. Es hija ilegítima como todos sus hermanos, usted lo sabe. Así que el ejército de San Martín se dedica a investigar el pasado de una chica de pueblo. ¿No le da vergüenza a Ábalos? Pensá que era una hija natural, no reconocida por su padre. Trabajaba en el mundo del espectáculo, lo cual en esa época era como un mote de prostitución o algo por el estilo. He leído una que otra cosa de que Evita, no voy a usar una mala palabra en televisión, pero tú lo dijiste muy bien, literalmente, era una mujer de una vida liviana, sexualmente hablando. ¿Es eso correcto? Sí, sí. No, la verdad que no. Tuvo, por supuesto, muchos romances en su juventud, como... Lo que pasa es que estamos aplicando el machismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene muchos romances? Eso es un galán, es una persona admirable, y cuando una mujer tiene más de un novio o varios novios, resulta ser una prostituta, ¿no? Ese sigue siendo un prejuicio que parece increíble que en el siglo XXI lo sigamos aplicando, ¿no? Evita dice, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. ¿Cuántos malos tipos y malas minas que llegan a las alturas del poder, dejan de lado el alma que traían de la calle? Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, la victoria, la victoria.
Elisa, más allá de los logros políticos, las reivindicaciones sociales, todo esto que logró Evita, en los discursos de Evita y en su vida pública aparece la palabra amor permanentemente y toda una apelación a lo emocional, que por eso también la historia de Evita es tan dramática y conmovedora y a uno le llega de esa forma. Ese personaje que hacía política hablando de amor... Es raro. Es muy difícil hablar de Evita y sobre todo es muy difícil racionalizarla, porque Evita es una heroína romántica, en todo su esplendor. Digamos, es una mujer que viene del barro, que asciende, que asume una dignidad diferente y que vuelve al barro a rescatar a los que estaban con ella en el barro. Esa es la leyenda primitiva de la heroína es esa, digamos. Y además tiene una profundidad humanística que es muy difícil racionalizarla, ¿no? Yo creo que los hombres tenemos una racionalidad más especuladora, más de cálculo. En cambio las mujeres no, las mujeres creo que tienen una racionalidad que además, como la nuestra, que tiene mucho de cálculo y de especulador, pero también tiene una racionalidad que, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el otro día en un discurso sobre Felipe Varela, es una racionalidad del corazón, ¿no? Es una racionalidad que tiene además algo de un replique del alma, si es que los hombres y las mujeres tenemos alma. Y Evita justamente es eso, es el alma del peronismo. Sin Evita posiblemente el peronismo hubiera sido un movimiento político con un gran apoyo en lo sindical, porque la construcción con los sindicatos la hace Perón desde el 43. Pero esa gran metáfora es la que le aporta Evita. ¿Y cuál es la gran metáfora? Es la metáfora de la mujer que viene de abajo, llega y no se marea, ¿no? Imaginen una chica de 28 años, muy joven, charlando con Franco, claro, con el Papa, de igual a igual, llena de joyas, y cuando vuelve a la Argentina dice, yo ya fui, volví, y ahí no está la verdad. ¿Y dónde está la verdad de Evita, no? Y vos tenés que escuchar los discursos una y otra vez, y los distintos discursos, que hay como 2 o 3 Evitas, ¿no? Pero quizás las 2 Evitas más importantes son la Evita guerrera y la Evita del martirio. Y cuando vos escuchás la Evita del martirio, que es en las dos habla del amor, en las dos habla de la patria, del imperialismo, pero en la voz cansina del 17 de octubre del 51, que es esa voz que uno la nota siempre a punto de quebrarse, ella para mí ahí dice una gran verdad suya, que es nosotros vamos a triunfar porque Dios está con los humildes y nosotros somos humildes. En realidad lo que está diciendo Evita es, Dios está con los pobres, nosotros somos pobres, y vamos a triunfar, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Ese es el discurso. Y para mí ahí hay una verdad absoluta de Evita, que es una verdad, si se quiere, espiritual, pero además existencial, ¿no? Yo creo que Evita es eso para el peronismo, es esa verdad pura de la cual es incorrompible, porque además da su vida. Y esa lógica de dar la vida, como decía José Pablo hace un ratito, ella se quema en su militancia, se quema en su fanatismo, hace que sea incuestionable y sea inabordable desde la razón, es inabordable desde el pensamiento, porque no hay cálculo posible que resista el análisis de una mujer que se prende fuego como Evita. Evita se prende fuego como se prende Mariano Moreno, porque son el fuego de la patria. Son esas personas que, como Encarnación Escurra también, que murió muy joven al lado de Juan Manuel de Rosas, y que era la mujer que acompañaba a su marido en las correrías políticas que hacía Juan Manuel. Allí las comparaciones siempre son injustas, pero hay allí una muerte joven, pero además hay una muerte que tiene que ver con entrega. Si uno escucha al padre Hernán Benítez hablar de cómo murió Eva, ahí se da cuenta que también hay algo de martirio cristiano, ¿no? en Evita. Y quiero remarcar una cosa que tiene que ver con la entrega de Evita, porque ella se entrega a sí misma porque sabe, y lo dice en el último discurso, yo muero para poder vivir en el corazón de mi pueblo. Esa entrega, con ese grado de mística, transforma absolutamente la lógica de cualquier historia política de cualquier país. Tati, vos alguna vez contaste que en aquel momento veías a Evita desde otro lugar, ¿no? ¿Y cómo se veía desde otro lugar? Primero, les quiero agradecer tanto que me hayan invitado hoy. He venido otras veces, ¿no? Pero este tema tan específico, Evita, nunca me imaginé que yo iba a estar hablando sobre lo que opino ahora de Evita, como ella pidió que la recordaran, ¿no?
Bueno, ustedes sabrán que las madres no nacimos con un pañuelo blanco, ¿no? Ninguna elegimos llevar un pañuelo blanco, ninguna elegimos ser una madre de Plaza de Mayo. Pero bueno, nos llevaron lo más preciado que tenemos y por eso somos madres de Plaza de Mayo. Pero tenemos una vida anterior, desde ya. Cada una tiene una historia de vida. Y que si no hubiera sido por la desaparición de nuestros hijos, pienso que no nos hubiéramos conocido. En lo puntual, mi historia, ya la saben muchos, yo era anti-peronista, gorile, los pelos por todos lados me salían. Vengo de una familia de militares, por otro lado radicales, o sea que de peronista, nada. Pero hay algo que también quiero agregar, ¿no? A pesar del antiperonismo de mi casa y mío, jamás yo escuché, por palabras de mi padre, un teniente coronel de caballería, o de mi madre, Alicia Uranga, jamás hablaron despectivamente con esas palabrotas que se escuchan, que se referían a Evita, ¿no es cierto? No porque la aceptaran, para nada. Pero nunca yo escuché ni viva el cáncer, por Dios, menos que menos, ¿no? Bueno, efectivamente, yo, el concepto que tenía, bueno, una mujer, como decían, medio ligera, ¿no? Imagínense un hogar antiperonista, chicos. Bueno, pasó el tiempo, ese antiperonismo mío, ese gorilismo que tantas veces mi hijo Alejandro me decía, me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía Alejandro, ¿no? Me pasó lo que me pasó, bueno, fui aterrizando, fui saliendo de esa burbuja, me afeité hace rato, ya no soy más gorila, desde ya, tampoco soy peronista. Yo realmente la rescato a Evita como mujer que peleó por ese amor con Perón, justamente lo dicen ahí, ¿no? Un coronel, por Dios, de ejército, que eran todos intocables, ¿no? Que me perdone mi familia si me está escuchando, pero lo lamento, que se metiera realmente así, de esa manera, con una mujer que era artista, ¿no es cierto? Y todo. Entonces yo hago, no les voy a decir que un mea culpa, ¿no? Pero yo digo, qué loco, ¿no? Lo que yo pensaba, lo que yo sentía. ¿Y quién me iba a decir? Alejandro, estarás diciendo, mirá la gorilita de mierda en que se convirtió. Y en buena hora, ¿no? La rescato, Evita, sinceramente. Nunca creí, honestamente les digo, que iba a estar ponderando a esa mujer que con 7 años de militancia, todo lo que hizo, Dios mío, más allá de que yo también lo decía, son leyes socialistas, las pusieron ellos en práctica. No, se pusieron en práctica y ella realmente dio la vida por sus grasitas, por sus descamisados, ¿no? Como ella decía. Así que, así como pensaba yo, como pienso ahora, de lo cual me siento muy feliz y me siento en paz conmigo misma, porque la rescato a Evita. Nunca pensé que lo iba a decir, pero lo digo porque lo siento desde ya. Bien, Sandra. Sí, y además que joven, ¿no? Me parece que una de las líneas que nunca se subraya en relación a Evita es su juventud. No está lo suficientemente marcada en la historia, me parece, su juventud. A mí me impresionó mucho la frase que citaba Feynman en el informe, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Me hace acordar a lo que decía en el acto la presidenta, ella era una más. Y me parece que eso, si bien, como decía Hernán, la figura de Eva es al mismo tiempo que una figura histórica, es un mito, más allá de eso, me parece que está atravesada también por una fuerte emocionalidad, pero también por una racionalidad política, porque en términos políticos Eva fue una representante de los sectores populares, la primera representante que encarnó a los sectores populares en un lugar de poder, y lo hizo tendiendo un puente con ellos y no dejándose cooptar por las luces de colores. Y en detalles, hoy escuchaba, por ejemplo, ya se han dicho tantas cosas hoy, pero es un detalle de género. La Evita Dior
la Evita Hada, cuando iba a Europa, se dejaba vestir por Dior en las galas, pero eran galas puntuales. A las giras ella llevaba ropa de diseño nacional y de telas nacionales, porque además aprovechaba las giras para promocionar la industria nacional y los últimos avances en tecnología textil. Claro. ¿Moca? Sí, Eva es una figura que ahora es prenda, símbolo y emblema de unión nacional. Debe haber poca gente que se anima a decir públicamente que odia a Eva o que no la reconoce a Eva. Y Eva nació a la vida pública desgarrando el país y cortándolo en dos. No nació predicando la convivencia, el consenso, conversemos. Predicó un amor muy cruzado con el odio, muy cruzado con la guerra, muy cruzado con la pelea hasta el final. Y hoy, que pasaron 60 años, la reconocemos como un símbolo de la unidad nacional. Y al mismo tiempo hay como un doble movimiento. Es unidad nacional, pero sigue siendo profundamente política la memoria de Eva. Es inevitable que junto con esa religiosidad, con ese culto popular que destacaba Hernán, y me parece muy interesante y muy emotivo lo que dijo, hay también un legado político. No se puede dejar solamente que Eva sea esa especie de mito unificador donde todos nos sentimos como si no tuviéramos entre nosotros diferencias. Yo creo que lo que se une y lo que se desgarra es parte del mismo movimiento. Eva pudo unir al pueblo porque supo trazar la línea, trazar la frontera donde no se puede aceptar no al otro, no se puede aceptar justamente al odio como emblema político. Quiero decir una cosa biográfica muy corta. Yo nací unos días después de la muerte de Eva y creo que hasta los 10 años yo no me animé a decir el nombre Eva Perón en público, ni Eva ni Perón en público, porque estaba prohibido. Esa figura que durante mucho tiempo se hablaba del carácter autoritario, persecutorio del peronismo, fue emblema no solo de una muerte heroica, de una muerte de un martirio, sino de una persecución a todos sus seguidores, persecución política, prisiones, muertes, bombardeos en la plaza. Que hoy estemos hablando de Eva como la Eva de todos los argentinos es un extraordinario orgullo, ya no de una facción política, de un sector político, es un enorme orgullo para toda la patria, me parece a mí. Orlando. Basta pensar en el contexto histórico precedente a la actuación de Evita, todo lo que era la Argentina anterior a esos años, para entender cuál era la valentía, el coraje, la temeridad social de Evita. Es muy difícil, sobre todo si sos joven, pero los buenos hombres y las buenas mujeres, o viceversa, se van a dar cuenta el contexto histórico de la mujer argentina en ese momento. ¿Cómo decir? Ahora se sorprenden de transgresiones de algunos personajes, digamos, de la música, algunas iracundias, pero pensemos qué era el país, la sociedad argentina de aquel momento. ¿Cómo estaba la mujer metida en sus casas, resignada a una limitación que la política, obviamente, de resignación también las obligaba? ¿Cómo hizo para meterse en esas mujeres humildes de cualquier barrio, de cualquier pueblo? No nos olvidemos que en la Argentina los chicos de lugares apartados y no tan apartados andaban descalzos, no tenían zapatillas. En mi barrio, yo que tenía zapatos o zapatillas, no recuerdo que se usaban más los zapatos, me daba cuenta que a 10 cuadras o 15 cuadras, la primera vez que tuvieron zapatillas o calzado los chicos fue cuando, con la Fundación Evita, con los campeonatos infantiles Evita que se inauguraron creo que en el 48. Entonces, en esta memorización, si queréis, nostálgica, que sirve pensé también que era lógico, como acá explicaron mis compañeros, el odio que suscitaba Evita. Porque para suscitar odio no es casual. Alguien que ayuda a los humildes, a los que han querido sumergir por conveniencias económicas los distintos estamentos políticos que gobernaron el país, que en realidad es una línea coherente en el fondo en todos esos años. ¿Cómo no van a odiar a aquello que los redime?
Es imposible, porque pensás que algo te quita. El hecho de que había personas, en mi barrio, por ejemplo, había personas, para no intelectualizar, estoy contando cosas que viví y que cada vez que veo Evita me doy cuenta. En mi barrio, cada vez que los pobres, gente humilde, peones, obreros, que tenían por primera vez un contrato de trabajo digno, derechos sociales, iban a la confitería, que se llamaba en ese momento La Miñón o la Modern Salon, en la esquina de Juramento y Cabildo. Los garcas, como se les dice, no les gustaba que compartieran con ellos. Vos sabés, yo me crié en un hogar peronista distinto al tuyo, pero no importa. Algún gorilismo seguramente se me filtró porque yo estudié en colegios donde la mayoría eran antiperonistas. Entonces, sintetizando, es interesante, además, Einstein decía que Dios no juega los dados, dando por sentado que hay una predestinación, que si querés matemática, omnisciente de Dios. ¿Ustedes creen que la vida de Evita es una casualidad? Me lo pregunto yo, es una pregunta retórica. ¿Ustedes creen que esa inmolación, que esa dedicación, que esa centella que pasó por la vida en 6, 7 años, que en 6, 7 años hay personas que no salen de la bailanta hasta, no sé, hasta el otro día, hasta una etapa inferior? Todo lo que pudo hacer desde su cultura, vamos a suponer, elemental, al lado de lo que se supone que es una gran cultura. Bueno, ese destino que terminó en una ópera a lo mejor desafortunada en el guión, no importa. Lo que importa es, esa mitología es una excepción en la Argentina. Es excepcional. Uno podría parangonarla con la del Che. Es otra cosa. Pero lo interesante es esto. Esa historia no es que se tiraron los dados. Es una historia coherente de una vida que se ilumina y de pronto se apaga y se vuelve a iluminar. Quiero decir algo muy cortito, ya que estamos para armar un poquito de quilombo, porque yo no estoy muy seguro de que Evita Edgardo sea prenda de unión de los argentinos. Yo creo que sigue siendo lo mismo, porque Evita es lo emergente de lo barbárico en la Argentina, de aquello que es despojado, aquello que es negado, aquello que es asesinado. Y Evita es el resurgir de la Argentina plebeya con toda su potencialidad, con toda su posibilidad. Y entre hay una gran diferencia entre llamar a Eva Perón Evita o Eva Perón, y hay mucha más diferencia en llamarla la Perona. Y entre la Perona y la Cretina, que como nombran a la Presidenta de la Nación los sectores más antiperonistas y más reaccionarios, hay toda una línea de conducta. Por eso cuando la Presidenta hoy en el discurso, si uno lo analiza en términos históricos, en términos simbólicos, dice 60 años después volvimos y somos millones. Yo tengo el recuerdo de un póster que me acompañó durante mucho tiempo, que era de mi tío, que decía seamos millones para que vuelva. Hay ahí una continuidad barbárica en la historia argentina que viene desde la Perona hasta la Cretina, y que ese odio nunca se termina de cerrar por parte de aquellos que pierden privilegios cuando gobiernan movimientos nacionales y populares. No es solo esto lo que yo quería plantear, ¿no? Sí, yo cuando digo unidad nacional no estoy pensando en la unanimidad ni en la idea de que ahora estamos todos de acuerdo con la experiencia de Evita en el gobierno. Yo creo que ambas cosas, siento, no es la intención armar una polémica porque no llevaría mucho, siento que las dos cosas son reales, que el odio que tienen las clases privilegiadas por la actual presidenta es una reencarnación del odio que sintieron por Evita, y al mismo tiempo siento que la figura de Evita en tanto tal se puso como por encima, se puso como una imagen hegemónica a la que, más allá de lo que en el fuero interno cada uno crea y piense sobre Evita, la nación argentina, la patria, no admite que Eva sea bastardeada y se repitan sobre ella las maledicencias que acompañaron su martirio. Creo que siento que las dos cosas pueden ser ciertas, que hay un odio oligárquico contra este gobierno y que la figura de Eva, 60 años después, ya no es una figura que pueda ser sometida al bastardeo público. Y estoy pensando justamente en la comparación que hacía Hernán, porque cuando yo digo que Eva pudo ser factor de unidad nacional en sentido hegemónico, no en sentido de unanimidad,
porque desgarró al país. También pienso que el proceso kirchnerista, también pienso que Néstor y Cristina Kirchner, desgarrando al país y poniendo al país frente a su propia realidad y generando las luchas que estamos viviendo en estos últimos 7 años, también está construyendo un nuevo tipo superior de unidad nacional. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo con Hernán. No estaba en desacuerdo, solamente quería... Pero que habíamos, a mí me impresiona cómo se quema, habíamos Néstor entendido, Kirchner en la militancia. Cómo se quema Néstor Kirchner en la militancia. Y me parece que ahí hay algo un sino, evitista. Un sino. Hay un rasgo. Digo, ¿por qué no duran los matrimonios nacionales y populares? ¿No? ¿Por qué muere Encarnación Escurra? ¿Por qué muere Evita? ¿Por qué muere Néstor? ¿No? Yo tengo la teoría de que la muerte es gorila, digamos, que es antiperonista, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de martirio importante. ¿Titia? Muy cortito, solo para aportar que quería poner sobre la mesa la palabra pasión. Me parece que hablamos de Evita y la recordamos a 60 años por la pasión desmedida, la pasión y el atrevimiento, ¿no? Conjugó esas dos virtudes, esas dos posibilidades. Hay que atreverse a tener la pasión de Evita, ¿no? Y esa pasión que me parece que no tenía la lógica del cálculo triunfal. Vamos, a pesar de sobreponerse, a pesar de alguna manera triunfar en la lucha por los pobres, me parece que en el odio que acechaba, en el odio goril, en el odio oligarca, Evita anunciaba las próximas derrotas. Y aún así, por eso tal vez esa vida tan corta, tan pasional, tan joven, como decía Sandra, me parece y sí me parece que vale la comparación con el Che desde ese lugar, una pasión arrasadora por las ideas, un atreverse a todo por la clase a la que ella representaban, que eran los pobres. Y me parece que cuando uno dice que el proyecto kirchnerista recupera algunas cosas del primer peronismo, recupera algunas cosas de ese primer peronismo con Evita. Vamos a seguir con este tema, 60 años de la muerte de Evita, y un contrapunto que ocurrió, lo hemos visto creo el año pasado, entre Capa y Dolina. Lo vemos y lo continuamos acá. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. A 60 años de la muerte de Eva, aquel contrapunto entre Capa y Dolina. El año pasado Ángel Capa y Alejandro Dolina tuvieron un interesante contrapunto que bien sirve para debatir sobre el peronismo. Usted era peronista. Bueno, yo era peronista de base, que era una corriente de izquierda del peronismo que cuestionaba a Perón, precisamente. Ajá. ¿Y qué le cuestionaba a Perón? Que Perón no era revolucionario, ni mucho menos. Eva Perón sí era revolucionaria, pero Perón no. Entonces, de ninguna manera nosotros pensábamos que se podía llegar a un cambio de estructuras con Perón. Sí con la clase obrera, que era peronista, y sí con Eva Perón, que era revolucionaria. Con Perón no. No era fácil ir contra Perón. Lo que Perón quería un capitalismo bueno. 50% para los obreros, 50% para los capitalistas. Lo cual era un absurdo. Es decir, no hay un capitalismo bueno. El peronismo fue lo que le quitó al pueblo argentino la posibilidad de politizarte, de tomar conciencia política. Siempre se siguió atrás de un bombo, ¿no? Y eso le quitó protagonismo a la clase obrera. No había una profundidad política detrás de Perón. Era lo que Perón decía. Es decir, un verticalismo totalmente nefasto para la conciencia política, ¿no? Me gustaría saber su opinión, Dolina, acerca de lo que dijo. Yo creo que es más claro hablando de fútbol, Capa, que de política. No se puede reducir al peronismo a esos términos. Perón no era revolucionario y Evita sí. Y ya tenemos explicado un fenómeno tan complejo como el peronismo. Es un fenómeno complejo el peronismo. Es difícil la lucha para reivindicar a los que menos tienen. Finalmente, buscar que el capitalismo sea más suave no es poco, como dice el mismo Capa. Y a veces conseguir eso, conseguir que personas que jamás han tenido vacaciones las tengan, que jamás han tenido zapatillas las tengan, que jamás han tenido dignidad y seguridad en su trabajo los tengan, es una revolución. Y eso ha sido una revolución, el peronismo en la Argentina.
Y después si Perón era o no era en su coleto revolucionario, en el sentido puro de la palabra, yo creo que tiene razón Capa, pero ¿qué importa? Claro. ¿Qué importa? Si fue el que comandó esa revolución. Yo no se puede negar el carácter revolucionario del peronismo como fenómeno y el carácter de directo efecto que es el peronismo con respecto a Perón. Perón desata el peronismo y el peronismo es revolucionario. De manera que entonces Perón, por mucho que no fuera tan revolucionario en sus charlas íntimas, desató una revolución inédita en el país. Eso no se puede negar. No sé si es tan distinto a lo que dice Capa, pero es muy fuerte lo que dice Capa, esa oposición, ese evitismo antiperonista, ¿no? Que Evita era buena y Perón era malo. Es muy simple eso, muy de cuento infantil. Bueno, es una gran discusión, ¿no? Y al peronista de raza acá vamos a volver a discutir. Le molesta el evitismo que deja afuera Perón. Ahora, volviendo a los años, a la muerte de Evita, ¿qué pierde el peronismo? ¿Qué pierde ese gobierno sin Evita? No, yo creo que ensombrece a Perón. Perón es un hombre completamente ensombrecido, incluso como figura política. En los últimos años él está muy cansado, él se dedica a cosas que no le interesa. Evidentemente es un hombre que no quiere gobernar. Por mucho que él quiera perpetuarse, es un hombre que no tiene voluntad política. Yo creo que en este debate de Eva y Perón, de Evita y Perón, yo creo que basta leer los textos de Evita, basta escuchar los discursos de Evita para darse cuenta que son un matrimonio político, que son dos bestias políticas que están ahí peleándose, que están discutiendo con amor además, porque digo, la fascinación que tiene Evita por Perón y que Perón seguramente tenía por Evita, hacen de ellos un matrimonio que es indisoluble. La lógica de la Evita montonera sería, para mí es una extrapolación, hermosa extrapolación, poética, pero es muy difícil porque Evita en su lecho de muerte dice, el pueblo sabe que Perón es su líder y no hay peronismo sin Perón, no hay justicialismo sin Perón y el pueblo tiene que seguir a Perón porque Perón es el que hizo la justicia social en el país. O sea, Evita es de una ortodoxia brutal ante propio Perón, que es muy difícil. No hubiera bancado ninguna cosa por a la fuera Plaza de Mayo el primero de mayo del 74 a insultar a Perón. Es muy difícil esa traspolación política. Después, obviamente, Evita es la jacobina y Perón es el tipo que está calculando, el tipo que tranza con sectores de la iglesia, que tranza con sectores de la economía, que no tiene quizás ese odio de clase que tenía Evita porque le habían arrancado la dignidad desde el momento en que había nacido, ¿no? Pero yo no podría, la verdad es que no podría separar es como a quién querés más, a tu mamá o a tu papá. No, pero ¿por qué le da bronca al Peroncho? El tipo que le dice, bueno, yo a Evita la quiero, pero a Perón no. ¿Por qué da tanta bronca? Porque da más bronca que si te digo no quiero a ninguno de los dos. Como dice Dolina, es una especie de evitismo antiperonista. Que dice, bueno, yo está bien, te digo que Evita es buena, pero el peronismo y todo lo demás es malo. Entonces solamente reivindica una parte, que es la parte, y te voy a ser muy jodido, es la parte de la beneficencia social la que están reivindicando, de la Evita de la fundación están reivindicando. Quizás no están reivindicando la Evita revolucionaria que se cargaban los discursos en contra de la oligarquía. Y tampoco comprenden el gran salto moral de Perón, que es casarse con una mujer como Evita. Digo, la lógica de casarse con una mujer como Evita, con una piba como Evita, siendo él un coronel de la nación que podría, del ejército de San Martín, como dice la película, pero al mismo tiempo que después da la ley de hijos naturales, que es para la moralidad. Digo, analicemos la historia argentina en cuanto a liderazgos políticos. Evita bastarda, Perón hijo de una india, que no se sabe nunca bien qué es su origen. Irigoyen bastardo. San Martín se sospecha que es hijo de India. Digo, hay una bastardía ahí en la Argentina que está dando vuelta, que hay que desentrañarla. Y Alfredo Palacios también, hijo sí, también. Digo, ahí hay una lógica en que los ricos se montaban a la mina que querían y se te las tenías que bancar, y si no te gustaba te ibas, loco. Y es la historia de muchos de los que estamos acá en la mesa. Entonces, cuando uno entiende la radicalidad que tiene la elección de Perón para casarse con una mujer que es bastarda, siendo coronel de la nación, es
casi tan revolucionario como la ley de divorcio en el 84, casi tan revolucionario como el matrimonio igualitario. Separar a Evita de Perón es medio canallesco, discúlpeme que me enoje, me enojé, me voy. Ahora lo entendí, A mí me parece... Pero entendí el enojo. No sé. Me parece interesante lo que decía Dolina, ¿no? Porque siempre está esa discusión acerca de si el peronismo es reformista o revolucionario. Y a mí me parece que en realidad el peronismo es reformista y sin embargo sus consecuencias acabaron siendo revolucionarias, ¿no? Es decir, el peronismo no propone la reforma agraria, ¿sí? Pero sin embargo las medidas que tomó han sido claramente fundacionales, ¿no? Y a su vez después pensaba como algunas paradojas también en función de lo que decía Hernán. ¿Me estás insultando? No, estoy a punto. Ahora viene. Lo de paradoja mucho no te lo entendí. No, porque por un lado la figura de Evita pone a la mujer en el espacio de lo público, un espacio que siempre estuvo vedada para la mujer y que a su vez uno podría decir que no habría una Cristina hoy sin esa transformación que se empezó a generar ahí. Y a su vez yo tengo la sensación de que en ese matrimonio, Perón-Evita, había una división de tareas que se traslada al Estado, ¿no? Y donde entonces Perón aparecía, otra vez en la presentación, seguramente eso era más complejo, pero aparecía como el racional, el estratega, el que transaba, el que negociaba con uno y con el otro, mientras que Evita aparecía como el costado emocional. Es algo que aparece también, en las visiones familiares tradicionales. Es decir, la mujer se encarga de la casa, del afecto, y el hombre es el proveedor, el productivo que, lidera desde la racionalidad. Así que hay en ese sentido la paradoja, que por un lado Evita hace emerger a la mujer en lo público y en algún sentido podría decirse que el Estado peronista con Evita viva dividía las tareas y dejaba a la mujer en ese lugar, ¿sí?, de la sensibilidad que ocupaba en la casa. Quiero decir una cosa más, pero discúlpame, porque este tema, utilizar categorías europeas para analizar el peronismo y definir, y definir si es revolucionario o no en términos marxistas o en términos trotskistas es un error, porque la verdad que llevar a un capitalismo bueno a un 50 y 50 costó 500 muertos en la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, 3 años de dictadura, 30.000 desaparecidos, 18 años de proscripción. Entonces no será revolucionario el peronismo, pero los otros, mamita querida, lo que son. Estoy muy ofendido. Sí, quería preguntarle a Tati, Alejandro, ¿charlabas con él sobre esta cuestión de Evita, Perón? No, vos sabés que yo no sabía absolutamente nada de la militancia de Alejandro, ¿no? Con sus 20 años yo pienso que, no sé, me cuidaba, me protegía, así que yo no sabía nada. Estas discusiones no las... Nada. Es lo que lamento de las tantas cosas, ¿no? No haber podido hablar con Ale, no haber cambiado ideas, pero no, nunca, jamás, no tengo idea. Hablando de lo que decía la Perona, yo la llamaba la Perona en una época. Y a la que le sigo llamando Perona, porque la desprecio totalmente, es a Isabel Martínez de Perón, honestamente. Acá hay una asignatura pendiente con esta mujer, porque desde su gobierno constitucional, de democrático nada, ahí se empieza a practicar el terrorismo desde el Estado de ella. La prueba está que tanto Alejandro como cantidad hay detenidos, desaparecidos y asesinados antes del 24 de marzo. Entonces, sí, yo la desprecio mucho a esa mujer, honestamente, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Y pienso que habría que traerla acá porque ella es responsable de tantas muertes antes del 24 de marzo, ¿no? Es una opinión. No es una opinión pequeña, con poca fuerza. Es pequeña. Y lo digo y lo repito. No, pero me parece que Tati hace... Perdón. Sí, no, en relación a este tema de Capa y de Dolina, yo tiendo a estar más cerca de la opinión de Alejandro Dolina, pero dos cuestiones me parecen observables. Primero, en mi admirado y amigo Alejandro Dolina. Primero que Capa es director técnico, pero no por eso tiene que ser enviado a lavar los platos de la concentración de fútbol. Tiene todo el derecho a hablar. Y segundo, que la complejidad, y en esto también lo incluyo a mi amigo Hernán Brienza, la complejidad corre para todos. No es solamente que la complejidad es para aquel que no termina de convencerse de la revolución peronista. La complejidad vale para todos. ¿Por qué digo esto?
Porque el peronismo no es lo que las 20 verdades dicen, ni los discursos, ni las doctrinas. El peronismo es un fenómeno popular, multifacético, multidimensional, y es perfectamente entendible que un hombre como Capa, como muchos centenares de miles en los 70, quisieran a Eva y no lo quisieran tanto a Perón. Es perfectamente comprensible y está en la naturaleza de las cosas, hasta en esta supuesta o real división de tareas de la que acá se habla, porque aquel que llegó al peronismo por la vía de una ideología europeísta y marxista, como diría Brienza, tiene todo el derecho de asimilar el fenómeno nacional y popular desde ópticas que no sean estrictamente las que el partido, el movimiento o el líder le indican. Entonces a mí me parece que es muy bueno, muy sano para el peronismo y sobre todo para todos los argentinos, que los fenómenos políticos no los fijemos, ni para decir que Eva era revolucionaria y Perón no lo era, ni para decir que los dos eran lo mismo, ni para decir que hay una doctrina que es revolucionaria por sí mismo. Hay que darle tiempo al tiempo y espacio a la diversidad y a la multiplicidad de opiniones, porque en eso estamos, porque el kirchnerismo y Cristina es hoy la expresión de una avanzada política que no se debe a una sola tradición. Por supuesto que viene centralmente del peronismo, pero ha incorporado, ha capturado, ha seducido a muchos miles de argentinos que no pertenecen, y el caso de Tati me exime de otras consideraciones. Dicho sea de paso, Isabel Perón tiene todas las credenciales del Partido Justicialista al día, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás y creo que es hipercomplejo el peronismo y que incluso ese gobierno de Perón va desde la ley del Estatuto del Peón hasta las secciones especiales, donde se practicaba la tortura contra opositores y se prohibió. Digo, yo estoy de acuerdo que el peronismo es complejo y incluso es muchísimo más complejo de lo que nosotros mismos creemos y que es constantemente, como es un movimiento, hay regurgitaciones adentro todo el tiempo, José Espejo, Rey, distintos dirigentes, Mercante, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro de Mercante y la pelea con Perón? Hay un montón de complejidades que hacen que el peronismo no pueda hacer. Lo que a mí de alguna manera me pone en alerta es cuando se minimiza la potencialidad transformadora del peronismo. Eso está bien, no, digo, es eso lo que planteo. Digo, la tradición, incluso el kirchnerismo, cuando se analiza políticamente el kirchnerismo, dice, no, bueno, lo que pasa es que hay sectores que vienen del progresismo, sectores que vienen del radicalismo, sectores que vienen del socialismo. Y se piensa que es un fenómeno nuevo, pero en realidad el peronismo es eso, es Borlengui, es los anarquistas, es el radicalismo, ¿no? Por eso es hermoso la historia del peronismo, porque tiene esto para poder debatir y para poder charlar y encontrarse y desencontrarse también en la discusión y en el debate, digamos. No, escuchando a Tati, justamente yo quería preguntarle a Hernán, porque citando de nuevo a José Pablo Feynman, que el peronismo también es una historia de tragedias y de mártires, y quizás la muerte de Evita es la gran tragedia del peronismo, y cuando se piensa en el peronismo con o sin Evita, yo no sé si se puede hacer de historia contrafáctica, supongo que no, pero la pregunta es cómo hubiera sido ese tercer peronismo, porque justamente la ausencia de Evita tal vez hace posible que Perón haya tenido un López Rega o toda la tragedia de la AAA que narra Tati. Sí, yo creo que no se puede hacer historia contrafáctica, pero qué bueno sería poder fantasear con que Isabel no existió, ¿no? Y que López Rega no existió, ¿no? Porque la historia del peronismo sería muchísimo más lineal, aún con todas las contradicciones que tenía el propio Perón, ¿no? Es la aparición de esos dos personajes, y yo, ojo, creo que tampoco hay que magnificar esos personajes con el propio Perón. Digo, creo que ahí hay una decisión estratégica y política de Perón que es discutible, que no es lo mismo Perón que López Rega y que Isabel, eso también está claro. De Rucauf, de Luder, por eso creo que hay que ¿no? discutirlo y hay que complejizarlo todo en su medida, porque no es solamente la aparición de López Rega y de Isabel, también hay una decisión política de Perón en los 70, pero también es una decisión compleja que hay que analizar, que uno no puede decir, Perón, el tercer Perón es un Perón que se va a la derecha. Es un hombre de derecha aquel que rompe el bloqueo brutal
contra la isla de Cuba puesta por los Estados Unidos, es un hombre de derecha. Es un hombre de derecha el que lleva la economía argentina a la transferencia de ingresos a favor de los sectores populares más importantes de la historia argentina, donde el 53% del ingreso está en manos del trabajador. Es un hombre de derecha el que pone a José Bergelbar como ministro de Economía, un hombre que venía de la izquierda más tradicional. Ahora, no. Ahora, ¿eso hace de Perón un hombre de izquierda? No, la verdad, evidentemente tampoco. Pero es complejo como para categorizarlo brutalmente, sin complejizarlo, sin poder ver los blancos, los negros, los grises, los matices, porque de esas contradicciones está hecha la política, y por eso es fantástico. Cuando Tati habla de Rucauf, digo, bueno, Rucauf también es parte del peronismo, y sí, obviamente. Pero, pasa hoy. Hernán, el kirchnerismo es algo que está... de la parte facha, digamos. No, pero el kirchnerismo es algo que es el momento actual. Es algo que vos decís, todos tienen la misma condición y la misma conducta de la presidenta. Casi nadie. No, pero yo sí veo que, a pesar de esas contradicciones, o mejor dicho, porque esas mismas contradicciones históricas se reflejan en el presente a través de de distintas expresiones. La más fuerte de una de esas corrientes históricas es el kirchnerismo. Y hay se podría decir que hay un peronismo de izquierda y uno de derecha. Lo que yo veo es que el peronismo de izquierda, si se pudiera hablar del kirchnerismo en tanto tal, es inclusivo. ¿En qué términos? Por lo menos en los términos del relato y de ver la escena peronista completa, porque ese sector no niega la existencia del otro. En cambio, el peronismo de izquierda, de derecha, perdón, el primer reflejo que tiene, casi impulsivamente, es hablar de infiltración, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una diferencia bastante gruesa, porque uno acepta la existencia del otro y el otro la niega e intenta, no voy a usar palabras que ya se usaron en la historia, pero conduce a malos puertos. Bien, yo sé que quieren seguir hablando porque no hay nada más lindo que hablar sobre el peronismo, bien o mal. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Que eu vou abraçar.